Dios le bendiga a todos, paz y gozo a sus corazones. Por la gracia y bondad de Dios estamos aquí nuevamente para poder darle el último tema, que el último tema que también tiene relación con los otros tres anteriores, ¿verdad? Porque van relacionados, pero se llama Ten cuidado tú, que ruges como un león. Ese será el tema, vamos a orar para poder dar inicio a este tema y que el Señor nos dirija y nos ayude. Dios y Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti porque queremos conocer tu palabra, tu bondad, tu misericordia, tu magnificencia. Gracias, amigo nuestro, por tu gran favor y tu amor. Gracias por tu pastoreo, gracias por tu rugido, gracias porque eres nuestro Dios y nuestra salvación. Eres aquel que nos defiende, aquel que nos fortalece, aquel que nos dirige, aquel que nos guía. Gracias, amado Padre, gracias por extender tu diestra maravillosa y bondadosa en este lugar. Gracias porque tu favor y tu bondad ha estado con nosotros. Ayúdanos hoy a ser sostenidos y fortalecidos en la verdad. Ayúdanos a poder predicar la palabra como tú lo necesitas y también ayúdanos para poder recibirla como tú lo necesitas. Quita todo estorbo, toda vanagloria y haz te presente en cada momento y lugar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Ok, entonces vamos a leer, como mencionaba, el tema es, ten cuidado tú que ruges como cachorro, como un león. Vamos a leer, en este caso, Ezequiel capítulo 19, del 1 al 9. Eso es lo que vamos a leer, porque aunque aquí habla de varias cosas, me quiero tomar esta lectura o esta figura que aquí se muestra como una forma de ejemplo, por si alguien puede pensar de alguna una profecía o alguna otra cosa que aquí se manifiesta. No quiero necesariamente explicar la profecía, por así decirlo, de ese tiempo, sino que quiero tomarlo de figura para lo que queremos resaltar, ¿verdad? Del punto del título del día de hoy, que es ten cuidado tú que ruges como un león. ¿Por qué mencionamos esto? Porque recordemos de que hemos estado hablando de que Dios ruge, ¿verdad? Y que también así como nosotros nos ha dado un poder y una autoridad para que nosotros rujamos, es decir, que expongamos su palabra, que somos parte de su manada y que nos delega y nos da situaciones. Pero también eso involucra que también tengamos un cuidado, porque también con ese poder de su palabra, con ese poder y gloria que Él pone en nosotros o que nos forma, como lo mencionamos, de que el león principal ruge y que otros también rugen, pero para ponerse bajo el rol. Entonces, ¿qué significa? Que algunas personas podrían salirse, ya no recibir la palabra de Dios como la autoridad máxima, sino que pueden salirse de ese momento. Y entonces ahí es donde uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Porque uno ya puede pensar que uno tiene un poder o tiene otras cosas. Y por esa razón vamos a leer Ezequiel 19, 1 al 9, dice, versículo 1, y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. 2, dirás, como se echó entre los leones, tu madre la leona, entre los leoncillos crió sus cachorros. 3, e hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo, y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. 4, y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas, y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. 5, viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. 6, y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres. 7, saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada y cuanto había en ella al estruendo de sus rugidos. 8, arremetieron contra él las gentes de las provincias del alrededor y extendieron sobre él su red, y en él fue foso, y en él foso fue apresado. 9, y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyera en los montes de Israel. Bien. Para que su voz no se oyese en los montes de Israel. Permítanme, creo que aquí confundí en alguna presentación, pero se lo voy a arreglar. Entonces, como mencionaba, esto es Ezequiel, capítulo 19, del 1 al 9. Solo quiero verificar algo que creo que no puse bien en la presentación, para los que me pueden estar
viendo por internet. Solo quiero aclarar aquí algo que creo que me confundí. Aquí, ahí estamos, perdón. Solo voy a arreglarlo aquí antes que quizás. Entonces, esto es así. Entonces, como mencionaba, esto lo estoy tomando, esto es una profecía que realmente se está brindando para ellos, ¿verdad? Entonces, esta profecía que se está dando a ellos, esta profecía que se está dando a ellos, no la quiero explicar necesariamente. Lo que quiero ver, o que quiero mostrar en este caso en particular, es lo que está sucediendo con este león que está ejerciendo. Entonces, este león que está ejerciendo, al verlo y al ver lo que estaba haciendo, lo trataron de capturar. Y habla de dos capturas, ¿verdad? Una primera captura que hace referencia a Egipto, y otra captura que hace referencia a Babilonia. Porque si se dan cuenta, en la lectura habla de dos capturas. Es decir, son dos leoncillos diferentes, pero hace dos capturas. Una hacia Egipto y una hacia Babilonia. Entonces, en eso me quiero centrar acerca de por así decirlo, de dos puntos o dos perspectivas del hecho del cuidado que debemos tener, en este caso cuando hablamos de la predicación del Evangelio, o que nosotros estamos exponiéndonos en la palabra de Dios. Y hablo en dos características o dos vías, porque ciertamente hay personas que están haciendo las cosas de parte de Dios de buena manera, honrando a Dios y haciendo las cosas de forma verdadera, pero no por eso significa de que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Sino que se está viendo que se está ejecutando algo, y como aquí también dice, y las naciones oyeron de él. Es decir, que recobró una fama, es decir, algo así como los predicadores que uno escucha, que ellos adquirieron una fama, es decir, que ellos están rugiendo por la boca de Jehová, como lo habíamos hablado en la reunión anterior. Entonces ellos están como rugiendo, como que fueran leones que rugen. Entonces las naciones están oyendo acerca de ellos. ¿Y qué van a hacer las naciones? Capturarlos. ¿Por qué? Porque la idea, como habíamos hablado, de expandir el evangelio. Entonces el mundo no está de acuerdo con que la palabra de Dios sea expandida. Entonces lo que va a hacer el enemigo es va a buscar a estas personas que son leones, que son predicadores que están allá afuera, y el mundo, Egipto, porque una de las palabras en el griego para definir mundo habla acerca del imperio romano. Pero la palabra en la Biblia, Egipto hace referencia al mundo. Por eso la Biblia habla que Dios tomó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Entonces, Egipto muestra un sistema del mundo. Y Babilonia también muestra un sistema pagano. ¿Por qué? En el libro de Apocalipsis, cuando se habla de Babilonia, dice, ha caído la gran ramera y se ha vuelto cueva de espíritus inmundos, de demonios. Y también se trata a Babilonia como la gran ramera. Entonces vemos de que habla de dos tipos o dos maneras de contaminaciones que pueden atacar a la persona. Es decir, que el enemigo al ver a una persona que es verdadero creyente, una persona que está predicando el evangelio, que está haciendo lo que se debe y que comienza a agarrar una fama, por así decirlo, en términos de que está haciendo famoso a Jesús, ¿verdad? A través de la predicación y la palabra, pero obviamente Dios lo comienza a poner en una posición para que se escuche más su voz. Entonces lo que va a hacer el enemigo es de que no se va a quedar quieto, va a buscar ponerle trampas a estas personas. Por eso dice, y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Es decir, que por eso que puede ser que a veces nosotros oímos de que hay personas que han buscado a Dios, se han entregado, y lo que hace el enemigo es capturarlos para llevarlos a Egipto, es decir, para regresarlos otra vez al mundo. Entonces puede ser que ellos regresen al mundo, tal vez no están haciendo nada malo aparentemente, pero se quedaron enciclados en el trabajo, en la familia, y dicen, yo no estoy haciendo nada malo, pero están en el sistema del mundo, y están en la esclavitud del mundo, y están en la corriente del mundo. Pero por otro lado, vemos en este versículo que dice de que hay otro leoncillo, ¿verdad? Que habla en el versículo 7, dice, saqueó fortalezas y asoló las ciudades y la tierra y fue asolada, y cuanto había en ella, y el estruendo dice, al estruendo de sus rugidos. Es decir, otro tal vez ministro, por así decirlo, que también predica con la fuerza y potencia, pero que dice después en el 8, arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor, y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. Y lo pusieron en una jaula, y lo llevaron con cadenas, y lo llevaron al rey de Babilonia, y lo pusieron en las fortalezas, para que su voz no se oyese
más sobre los montes. Entonces vemos de que el enemigo va a estar enfocado en atacar a aquellos que están rugiendo, a aquellos que están predicando el evangelio, a aquellos que están alabando, que están diciendo con sus palabras las grandezas de Jehová. ¿Para qué? Como habíamos hablado, para que no se extienda el territorio. ¿Para qué? Para que la voz no sea oída y no junte a aquellos que son de su manada. Entonces, esto es muy importante porque nos habla que el enemigo está al acecho. Por eso la palabra habla en Efesios capítulo 6 de la armadura de Dios, ¿verdad? Y habla de que el enemigo está al pendiente de nosotros para atacarnos, en ver en qué podemos tropezar para tomarnos y llevarnos cautivos, para que nuestra voz no sea oída. Esto haciendo referencia a que seamos personas que estemos buscando y estemos haciendo lo correcto, ¿verdad? Y estemos luchando con las las cuestiones que se nos afrentan, pero entre más vamos creciendo y más vamos agarrando, por decir, esa voz, porque obviamente aquí está hablando de un león que se hizo leoncillo, es decir, que una persona que es joven, era un cachorro y comenzó a rugir más y más. ¿Eso qué significa? Que su rugido se expande a mayor kilometraje, porque es obvio, ¿verdad? Entre más crece, más expansión tiene. Entonces aquí lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que dar cuidado porque entre más crecemos y más la expansión del rugido o de la palabra de Dios que estamos propagando, más estamos diciendo también al enemigo que estamos presentes. Y el enemigo va a tratar de luchar en contra de nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado de mantenernos en el territorio de la palabra de Dios, como lo hemos estado resaltando. Porque si no, lo que van a hacer es buscarnos trampa, ponernos lazo, hacernos caer. Y podemos ver ejemplos, por ejemplo, Sansón, que él era un ungido, que dice la palabra que el Espíritu de Dios venía sobre él y que él venció, pero le pusieron una trampa con Dalila. Podemos ver otros que voy aquí también a anotar, el caso de, vamos a leerlo, creo que voy a leer primero ese, Jeremías 26 del 20 al 23. Ahí hay un ejemplo claro de la primera acechanza de cómo se lo llevan a Egipto. Vamos a leerlo porque eso es muy importante por varias razones, con el hecho de lo que hablamos de que cuando Dios habla, dice quién no profetizará. Así que va relacionado a un acto profético, de una profecía, o también del pregonar la palabra profética más segura, que es la palabra. Entonces dice aquí en Jeremías 26:20, dice, hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra. En pocas palabras, él rugió, conforme a todas las palabras de Jeremías. 21. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Es decir, que se oyó su voz ya en altos rangos, en este caso en los reyes. Es decir, que no había llegado a reyes. Por tanto rugir, es decir, tanto profetizar y declarar, llegó hasta ellos. Es decir, que su fama o la palabra se hizo más notoria. Entonces dice que ellos procuraron, dice, y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó ¿a dónde? A Egipto. Dice que el primer león, ¿qué hicieron con el primer león? Le pusieron trampa. ¿Y qué pasó? Lo llevaron a Egipto, cautivo a Egipto. Entonces este profeta Urías fue llevado a Egipto. 22. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él a Egipto. 23. Los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Esto es muy importante. ¿Por qué menciono esto? Porque este profeta Urías, regularmente nosotros conocemos a Isaías, Jeremías, a todos ellos que son profetas que uno dice están en la palabra. Pero si nos damos cuenta, este era un profeta como Jeremías. Porque aquí dice, conforme a todas las palabras de Jeremías, en el versículo 20. Es decir, que él tenía tanta autoridad, por así es casi como Jeremías. Estaban profetizando y estaban predicando lo mismo. Es decir, que si Jeremías profetizaba que se rindieran al rey de Babilonia, este profeta también profetizaba lo mismo. No porque él le copiara a Jeremías, sino que Dios estaba usando a Jeremías y estaba usando también a este otro profeta. Es decir, que los dos estaban profetizando palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios estaba rugiendo, Dios estaba hablando. Y ellos proféticamente estaban rugiendo y estaban hablando, diciendo lo que tenían que hacer, rendirse.
someterse. ¿Por qué? Porque habían pecado. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Nos da a entender de que este Urías le pusieron acechanza, le pusieron a él persecución, le querían poner trampa. ¿Por qué? Porque su voz se había hecho oír. Su rugido, como hablaba en Ezequiel, se hizo notorio delante de las naciones. Entonces le buscaron hacer caza. Entonces, por eso habla de tener cuidado. Entonces, ¿cuál fue el problema de él? El problema es de que él huyó al mundo. Es decir, por tanta la persecución, por tanto la carga, si lo que traemos a un sistema actual diríamos, ya me cansé de predicar el evangelio, la gente es malagradecida, la gente no cree la palabra, la gente esto, aparte me critican, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, ya mejor voy a dejar el evangelio y se van. Eso fue lo que hizo Urias. Se apartó de Jerusalén. ¿Y qué dice la palabra cuando vimos acerca del rugido de león? Jehová dará su voz en Jerusalén. ¿Qué hizo él? Se fue a Egipto. Es decir, que él se salió del territorio. Lo que habíamos hablado, de no salirnos del territorio de Jehová. Entonces él sale del territorio, él sale de la palabra de Dios y se va a refugiar a Egipto. Es decir, que él se fue al mundo. ¿Y qué pasó? Lo capturan. Versículo 22. Y el rey Josué envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él, y a Egipto. Es decir, que él salió del territorio, es decir, del alcance de la voz de Jehová, se fue al mundo y ahí sí lo pudieron capturar. ¿Y qué pasó después? Lo mataron. Obviamente, cuando hablamos de matar en la Biblia o en nosotros, en el cuerpo de Cristo, no estamos hablando necesariamente de matarlo, que alguien se muera, ¿verdad? Sino que habla de que él se murió espiritualmente. Y por eso que a veces ha pasado que uno a veces ve personas, cuando uno habla con ellos, decían es que yo predicaba, yo sanaba gente, yo liberaba, y uno dice, ¿pero qué pasó? Ahorita está muerto. ¿Por qué? Porque está en Egipto. En el mundo, es decir, en las contiendas, a veces inclusive en las mismas congregaciones, en las familias, en eso, lo rechazaron y lo golpearon y lo lastimaron. Es decir, que el enemigo le puso trampa. Entonces ellos dijeron, bueno, no quiero estar en la iglesia porque me hacen daño. Entonces en el mundo no lo hacían, se fueron a Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque aquí en esta historia, cuando alguien lee Jeremías, o sea, si alguien, les recomiendo que lea Jeremías si puede, habla de que el pueblo de Israel, inclusive va a preguntarle a Jeremías y le dice, dinos qué hacer. Si tú no dices que nos quedemos aquí, nos quedamos. Si tú no dices que vayamos a Egipto, vamos a Egipto. Y era porque Egipto era una potencia, era un poder, era un poderío, igual que Babilonia. Entonces estaba el poder de Babilonia y el poder de Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Huir a Egipto era como decir ahora, vámonos a Estados Unidos. Es decir, hay pobreza, tal vez aquí en Guatemala, migremos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos son una potencia mundial, ellos tienen poder militar, ellos tienen economía, así se miraba Egipto, como que fuera Estados Unidos, por poner un ejemplo. Entonces él miraba y decía, bueno, ¿para qué voy a estar aquí aguantando hambre, que la gente me rechace? Y en el mundo me van a alabar, el mundo van a hacer esto, el mundo lo otro, y se van, y se apartan. Se apartaron en Egipto. ¿Por qué? Porque les pusieron trampa, como aparece en Ezequiel. Oyeron la voz, o vieron que estaba haciendo cosas, pongámosle trampa. ¿Y qué pasó? Llevémoslo cautivo a Egipto. Y en Egipto lo matamos. Por eso la importancia de lo que hablamos de no salirnos de la palabra. Que inclusive si a nosotros nos atacan, nos hacen contienda contra nosotros, debemos refugiarnos en Dios. Y por eso que en Jeremías, la historia completa, cuando uno lee Jeremías, vemos el otro caso, porque en el otro caso dice que al otro león lo metieron en un foso, ¿va? Entonces vemos de que Jeremías, él sí se mantuvo. Es decir, que él se mantuvo en Jerusalén y a él no lo mataron. ¿Por qué? Porque no se salió del rugido, no se salió del territorio de Jehová. Entonces Jeremías se mantuvo predicando y profetizando. Podemos ver que él llora, podemos ver que él se queja y todo. Inclusive a él lo toman los reyes también, así como pasaron con este, y a Jeremías lo meten en un foso, así como aparece con el otro león. Lo meten en un foso, pero él aún así seguía profetizando. Inclusive cuando estaba en el foso, Dios le dice, escribe todo lo que yo te diga. Y ahí entra Baruch, porque Baruch era una persona que le escribió las palabras de Jeremías. Es decir, Jeremías estaba en el pozo, o también no sé si estaba como él estuvo en dos lugares, estuvo en un foso y estuvo en una prisión. Lo que hicieron fue moverlo. Entonces en esa transición lo que pasó fue de que Jeremías le estaba hablando a Baruch y Baruch estaba escribiendo. Luego, ¿qué pasa? Esa profecía escrita se la llevan a los reyes, a estos mismos reyes que los capturaron. Y lo que ellos hacen es, mientras leían una parte, lo quemaban. Entonces lo que vemos nosotros en Jeremías es la segunda copia, no la primera. Porque la primera la quemaron. Y los reyes no dicen, sí,
quemarla. Leían, quemarla. Leían, quemarla. Luego Dios le regresa y le dice a Jeremías, vuelve a escribir todo lo que yo te voy a decir. Y le vas a agregar por causa de lo que hicieron. Entonces Baruch vino y volvió otra vez al dictado, otra vez Jeremías a repetirle todo y otra vez Baruch a escribirlo todo. Para dárselo otra vez. Y esa segunda copia es la que lee Daniel. Por eso que Daniel se entra en ayuno y oración y le muestran en capítulo 10 los ángeles y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque vemos de que el ataque a aquellos que rugen, o a aquellos que profetizan, o a aquellos que predican la palabra, va a ser continuo. Y entre más alcance hablen, los niveles de ataque espiritual y guerra espiritual van a ser más fuertes. Tanto así que puede llegar a lo físico, como acá. Porque no fue necesariamente con tentaciones, ¿verdad? Y eso es lo segundo que voy a hablar. Con Babilonia, porque aquí no se ven tentaciones, aquí es presionarlo para que se vaya a Egipto. En el otro caso que se puede dar es de que las personas lo vuelven babilonio. ¿En qué sentido? Lo corrompen con espíritus inmundos y otras características. Es más o menos lo que le pasó a Balaam, porque dice que Balaam, Pedro dice, y el profeta Balaam, que se corrompió por ganancias. Y Dios inclusive lo utilizaba para bendecir al pueblo de Israel. Entonces a él lo corrompieron con espíritus inmundos, es decir, que él aparentemente no salió del mundo, no se fue, por decirlo, bueno, voy a dejar de predicar y voy a ir a trabajar. Él siguió en el evangelio, pero ahora tal vez parece brujo, otra vez predica la prosperidad, otra vez predican otras cosas. Siguen predicando, siguen aparentemente rugiendo, pero ahora ya para el rey de Babilonia, porque en el caso de acá dice que lo presentan a quién, al rey de Babilonia, versículo 9. Dice, y lo llevaron a quién, al rey de Babilonia. Es decir, que prácticamente estuvo como al servicio de él. ¿Pero con qué? Con espíritus inmundos. Esto tomando la perspectiva de alguien que está predicando bien el evangelio y cómo lo van a atacar. Pero aquí hay otra perspectiva que voy a mencionar también con el libro de Isaías. Y es de que cuando uno comienza en el evangelio, uno ama a Dios, uno busca a Dios y uno quiere a Dios y todo lo que uno puede hablar de amores de Él, ¿verdad? Pero que hay algo bien importante en Isaías y dice el versículo 1, dice, el capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, dice de la siguiente manera, oíd cielos. Hoy lo tienen, voy a esperar que lo tengan, para que lo leamos. Isaías capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Sí? 4 creo que es. Así. Para que veamos algo importante, porque vemos aquí que el problema no es necesariamente cuando uno es pequeño, sino que el punto es cuando uno va creciendo y el rugido o la palabra se extiende y se da a conocer más. Entonces, cuando vimos el punto de los que son verdaderos, así como Urias o Jeremías, ellos están atacando el enemigo para ponerles trampa y llevarlos cautivos, ¿verdad? Pero hay otro punto aquí en Isaías que lo vamos a leer ahorita, dice el versículo 2. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces eso es lo que más o menos va relacionado también con lo de Babilonia. ¿Por qué? Porque dice ellos, crié hijos y los engrandecí. Y cuando ya estaban grandes, ¿qué hicieron? Se rebelaron. Entonces vimos el peligro que hay acá, porque hay un peligro de que si uno está haciendo las cosas bien, el enemigo puede ir levantarse en contra de uno. Pero también si uno es engrandecido, uno se puede olvidar de Dios. Por eso el versículo siguiente 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron ahí al santo de Israel y se volvieron atrás. Pero ¿qué es lo que pasa en Isaías? Pasa en Isaías de que ellos seguían teniendo fiestas a Jehová. Por eso que en Isaías dice, yo ya estoy cansado, dice Jehová, de que me hagan luna nueva, que me celebren culto, que me hagan Shabbat. Y todo eso lo dejó Dios. O sea, Dios lo dejó todo. Entonces, ¿por qué Dios se queja de lo que Él mismo dejó? Porque ahí mismo dice, porque con sus labios me hablan o me adoran y su corazón está lejos de mí. Entonces vemos de que ellos, por la grandeza que se les había dado, pensaron que era por ellos y se apartaron.
Por eso vemos en el caso de lo que estábamos hablando de los rugidos, ¿verdad? De que ciertamente uno ruge y Dios nos puede dar un poder para rugir, una potencia, una autoridad. Pero uno puede decir, no, pues es más grande la mía. Lo que le pasó a Satanás, ¿verdad? Yo quisiera poner mi trono junto al de Jehová. Se le había dado una autoridad, un poder, pero él en su cabeza se altivó. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que entre más vamos creciendo y más Dios nos va criando y fortaleciendo, como aquí menciona, de engrandecernos, como aquí menciona, ¿verdad? Engrandecer en el sentido de darnos la presencia y gloria de Jehová. Tenemos que tener cuidado porque el enemigo lo puede usar de ocasión para hacernos caer, para hablarnos al oído y darnos a entender que ha sido como nuestra propia fuerza, por nuestro propio poder. Y por eso una de las razones por las cuales ustedes se dan cuenta que cuando uno a veces aquí en este campamento terminamos de orar, decimos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, porque tú nos has hecho, y no nosotros, a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es una forma de nosotros recordarnos cada vez que estamos predicando que no es por nuestra fuerza, por nuestro conocimiento, por nada de eso, sino es porque Él nos está haciendo. Entonces tratamos la manera de tener cuidado de cada día meternos en la mente y en el corazón de que no es por nosotros, no es de que seamos diligentes, no es porque seamos muy inteligentes o sabios o cualquier otro adjetivo, por así decirlo, que nos podíamos otorgar, sino es por Dios. ¿Por qué? Porque la idea es tener cuidado, porque al principio no puede dar problema. Por eso aquí menciona, tu hijo si los engrandecí. Es decir, que ellos no se rebelaron de pequeños. Ellos se rebelaron cuando vieron que tenían un poder. Entonces, ¿qué pasó? El enemigo les puso trampa. El enemigo les puso lazo y los llevó cautivos. ¿A dónde? A Babilonia. Entonces se depravaron, pecaron, metieron costumbres de Egipto, de Babilonia, de extranjeros. Y se comenzaron a mover bajo otras características. Entonces vemos que hay estos dos peligros, ¿verdad? Vemos sobre uno que está haciendo lo verdadero y vemos sobre otro que se comenzó a depravar el sol. Pero los dos están bajo ataque, porque los dos lo está criando Jehová. Los dos están, por así decirlo, están rugiendo lo que Dios dijo que rugieran, o están predicando, profetizando lo que Dios está diciendo que hagan, pero el enemigo está provocando, ponerles trampa. Por eso nosotros tenemos que estar bien alertas, y por eso el tema era, ten cuidado tú, que ruges como un león. Es decir, que Dios te está usando, que Dios te está poniendo palabras en tu boca para que les hables a los demás. Ten cuidado que no te engrandezcas. Ten cuidado de buscar refugio en otros lados. Mantente en el territorio de Jehová, es decir, mantente en el rugido de Jehová y establécete ahí, porque el enemigo está buscando ponernos trampa. Porque si no nos busca Egipto, nos va a buscar Babilonia. Así de sencillo, va a buscar atacarnos a nosotros, cautivarnos. ¿Por qué? Porque él sabe de que si nosotros nos cautivan, vamos a poder, ellos van a poder detener la expansión del evangelio. Ya, y a veces por eso también nos atacan de pequeños. Ayer hablamos de eso, de acerca de la semilla, que el enemigo no vino y atacó necesariamente a veces también, ya cuando el árbol estaba grande. El enemigo atacó la semilla. Pero como también hay momentos donde es imparable, ¿verdad? Entonces también busca, ya cuando está grande lo vamos a hacer caer. Algo así como también Juan el Bautista, ¿verdad? Él creció, ya cuando estaba grande lo llevaron cautivo y después le volaron la cabeza. Entonces nosotros tenemos que seguir obedientes, tenemos que tener cuidado de por la opresión o por las tentaciones, entender que es una presa o una trampa que nos está poniendo el enemigo. Lastimosamente esa trampa no necesariamente va a venir, por así decirlo, con personas que van a traer palos o armas, sino que puede venir con falda o puede venir con corbata. ¿Para qué? Para hacer caer a un hombre o a una mujer. O puede venir con un ministerio, ¿verdad? O puede venir con una falsa profecía diciéndonos que vamos a ir a tal lugar y nos va a apartar de la voluntad de Dios. Donde Dios nos dijo que estuviéramos, ahora nos va a querer llevar a otro lado. E inclusive en este entorno también, por ejemplo, si a veces Dios nos da un buen puesto en el trabajo, una buena familia, uno puede pensar que no fue Dios, sino que fue nuestras propias fuerzas. Y por eso que hay personas que se apartan del camino, ¿verdad? Que ahora por tener trabajo o tener otras cosas, se apartan del Señor. Entonces nosotros debemos advertirles a las personas también, y por eso que es importante cuando hablamos de la predicación del Evangelio y el rugido, de que advertirle a las personas que ciertamente ellos necesitan creer y arrepentirse y tener una comunión con Dios y que Cristo pronto volverá. Pero también entender de que el enemigo está al acecho, como lobo rugiente a ver no quieren devorar, pero también como ciudadanos babilónicos o egipcios, que a ellos no les conviene que uno predique y que por consecuencia van a buscar atacarnos.
Y por eso que recibimos luchas. Y por eso hay gente que se aparta, porque cuando le predican el evangelio le pueden decir que todo es color de rosa. Entonces ellos cuando ven que la presión viene tanto a sus vidas, no es que a mí me habían dicho el evangelio que se resuelve todo, ¿verdad? Pero es porque no le han dicho también de que hay un enemigo. Que enemigos no son necesariamente individuos, sino que son, como por decirlo, naciones enteras en contra de nosotros. Por eso la importancia que nosotros debemos tener de entender que hay una guerra espiritual y que nosotros, por lo tanto, debemos consagrarnos y congregarnos en Dios continuamente. Porque si no, lo que va a hacer es de que nos van a distraer y nos van a apartar. Porque una de las formas o tácticas del enemigo es apartar a la persona, separarla y vencerla, como pasó con Urías. No vimos que Urías halló refugio en alguien, sino que él solito se fue, lo apartaron y ahí lo atacaron. Lo llevaron cautivo ya estando en Egipto. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Y si puede ser mucha presión o algo, buscar la manera de encontrar un apoyo, tal vez en alguien, en un pastor, en un ministro, una persona que sea, o inclusive también en Dios, ¿verdad? Pero a veces también necesitamos un apoyo de alguien que nos pueda orar por nosotros, etcétera, y no pelear necesariamente las batallas solo. ¿Por qué? Porque nosotros a veces cuando estamos muy, ya, o por lo menos a mí me ha pasado, cuando uno está muy con tantos problemas, con tantas cosas, uno ya no ve nada más. O sea, como que la mente se le nublara a uno y uno dice, bueno, ¿qué hago? Agarro por escape, ¿va? Y lastimosamente ahí el enemigo le pone una puerta de pecado y uno termina pecando. Porque uno dice, este es el escape, ¿verdad? Pero realmente no es el escape, realmente es la trampa, ¿verdad? Entonces el enemigo lo que hace es acorralarlo, llevarlo a un lugar a uno y ahí lo va a matar. Entonces, en el sentido espiritual, ¿verdad? Matarlo espiritualmente. Pero si nosotros entendemos que la palabra dice que Dios también da la puerta y la salida, uno le clama a Dios y Dios lo va a llevar a uno. Bueno, ahí está mi presencia, ahí está mi palabra. O también a veces, a mí me ha pasado que a veces cuando yo tengo problemas llamo a alguien y le digo, mira, fíjate, tengo este problema, o ora por mí. O a veces cuando también estaba en la iglesia, llegaba con los ancianos y le decía, mire, ore por mí porque me está pasando tal cosa. Porque sabe uno de que ellos tienen una potencia también, ¿verdad? Ellos tienen algo de parte de Dios y a veces no va a venir en forma de profecía en el sentido que no va a decir así dice Jehová, sino que también nos van a dar un consejo, que también es el sonido de la voz de Jehová, pero a través del consejo, ¿verdad? A través de la instrucción, a través de, mira, esta debe ser la línea que te debes guiar, ¿va? Cuando a mí me pasó una vez, llegué a una persona y le dije, mire, tengo un problema con este pecado. Y el hermano me decía, mira, la palabra, me decía él. Yo le decía, mire, pero dígame, la palabra, me decía. Y yo salí molesto esa vez de esa consejería donde llegué. Decía, pero ¿por qué no me dijo nada si me dijo la palabra? Y yo ahora entiendo de que Dios me está diciendo, mira, enfócate en mi territorio, enfócate en mi palabra, eso es lo que te va a librar a ti, ¿verdad? Pero tal vez yo quería escuchar otra cosa. Entonces yo en esa vez me recuerdo cuando comenzando el evangelio, creo que llevaba en mi segundo año, tercero, me molestó. Dije, ¿por qué no tiene tacto? Y pues dije un montón de cosas en ese momento sobre eso. Pero él entendía que a él le funcionaba eso. Y a nosotros, cuando lo experimentamos, nos funciona la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos aferrarnos al consuelo de la palabra, aferrarnos a que Dios está obrando en nuestra vida y que también por eso están viniendo problemas, porque estamos aferrándonos a Dios. Y a veces también no entendemos, por ejemplo, aquí estamos hablando del choque que va a haber con las tinieblas. Y a veces no lo dimensionamos. Ya cuando estamos en la situación, ya entendemos la gran opresión, la gran situación o la idea de querer escapar hacia algún lugar, como lo hizo Urías. Pero uno tiene que comenzar desde ya a comenzar a cimentar eso en nosotros, ¿verdad? La dependencia de Dios, las cosas de Dios, porque a veces uno dice, sí, es gloria a Dios, pero a veces no lo tenemos bien cimentado. ¿Por qué? Porque ellos que estaban aquí, criejos y los engrecidos, tal vez también daban gloria a Dios cuando estaban pequeños. Pero cuando ya fueron comenzando a criarse, ya no. Al principio sí, pero después ya no. Entonces uno tiene que comenzar claramente cuando lee la Biblia, meterse cada vez en el corazón. No, esto tengo que darle gloria a Dios, tengo que darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque inclusive Babilonia, en el caso del rey Nabucodonosor, que cuando nosotros tal vez hoy hemos oído acerca de Daniel, el que interpretaba sueños, ¿verdad? Porque también está José y Daniel como que los más marcados de interpretar sueños. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios le revela un sueño al rey de Babilonia y le interpreta Daniel y le dice que se rinda a Jehová y que reconozca que Jehová hizo todas las cosas. Y dice que después de un año el rey de Babilonia comenzó a ver todo su gran reino, todo lo que él había logrado. Dijo, ¿acaso no es esta gran Babilonia en la cual yo levanté con mis propias manos? Y de repente que se escuchó una voz del cielo que dijo, en este momento ha sido juzgado. Y le cae juicio y él se convierte como en una bestia. Y se perdió su reino por 7 años. Y después a los 7 años dice que él recobra la razón y declara que Dios es rey, Dios sobre todos los reinos.
y dice que Dios realmente es Dios. Inclusive, después de eso, ese testimonio se declara como una carta, como que fuera como el rey de Babilonia mandó una carta a todos los lugares, diciendo lo que le pasó y el testimonio de por qué declaró a Dios como Dios. ¿Pero por qué fue? Porque él pensó que por su propio poder y propia gloria había levantado todo. Cuando en la Biblia menciona, dice, mi siervo Nabucodonosor, porque todo lo que yo diga, él lo va a hacer. Pero después él pensó que fue por su propio poder. Aunque Dios le avisó con antemano un año, porque Dios prácticamente le dio un año para que él hiciera conciencia de que él no era por su poder y no era por su gloria, sino que él por un año quisiera conciencia de que era por la mano de Jehová. Entonces a veces Dios nos dice a nosotros, miren, entréguense a mí, reconozcan, métanse en la mente y en el corazón de que yo los hice a ustedes. Métanse en la mente y en el corazón de que no es por ustedes, es por mi gloria. No es por su presencia, es por mi gloria. No es por su sabiduría, es por mi sabiduría. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos ponga lazo, no nos ponga trampa. Uno tiene que estar también atento al pecado, porque nos pone trampa. Por eso hablamos de Babilonia, que no nos ponga trampa Babilonia, con pecados o abominaciones o cualquier puerta, a veces por muy pequeña, tal vez a alguno no le puede pasar nada, pero a nosotros sí nos puede pasar. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y también en el caso de tener cuidado de huir a Egipto. Ver a Egipto, es decir, al mundo como una ciudad de refugio, como, no, el mundo no me va a pasar nada, el mundo es normal, no tengo problemas. Sí, pero ¿qué va a pasar? Que el mundo, ya fuera del dominio de Dios, puede ser que alguien lo maten, literalmente o figurativamente, como en el caso de Urías. ¿Por qué? Porque sabe también el enemigo de que si inclusive esa persona que se apartó se vuelve a levantar, va a generar por así decirlo, un caos para las tinieblas, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que tenemos que ser bien conscientes y por esa causa es de que debemos, como dice aquí la palabra, ahorita lo voy a citar, que es el último que vamos a leer, es Jeremías capítulo 23, versículo 21 al 22. Ese es el último versículo que vamos a leer, porque también aquí hay algo importante, ¿verdad? Basado también en lo que hablamos del poder o de la gloria o la potencia o de las palabras que uno ya puede pensar que uno tiene. Y por eso vamos a leer Jeremías 23, 21 al 22, dice de la siguiente manera. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Entonces, ¿qué dice la palabra? Si Jehová habla, ¿quién no profetiza? Aquí no habló y fueron a profetizar. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que tenían palabra de Dios. Ellos pensaban que tenían gloria, pero Dios no le dijo que se movieran. Ellos se movieron por su cuenta propia. Jehová no habló. No tenía que haber profecía, no tenía que haber palabra, no tendría que haber rugido. Pero ¿qué hicieron ellos? Se fueron a correr. ¿Por qué? Yo tengo palabra de Jehová, yo tengo luz de Dios, yo puedo predicar, yo puedo hacer esto y lo otro. Entonces ellos se van bajo su propio poder. Pueden alcanzar cosas, sí, pero les van a poner lazo. Por eso que a veces uno dice, pero ¿por qué aquel hermano que tal vez predican falsa doctrina tiene una gran cantidad de gente? Sí, les dieron algo, les dieron un poder, pero ellos se apartaron a su propio beneficio. Están profetizando y predicando sus propias palabras. Y Dios se los va a demandar. Y entonces aquí dice versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en el original es comunión íntima, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces aquí habla de que lo principal que debemos hacer para poder ejercer, por así decirlo, lo que puede ser el rugido o la profecía o la predicación, es estar en la intimidad, en la comunión. ¿Por qué? Porque como hablábamos del rugido, ¿verdad? De que cuando el león rugía, también mandaba a los demás leones para que rugieran y se estableciera el territorio. Es decir, de que si este león no rugía, ¿por qué tenían que ir a rugir los otros? Pero este tenía que recibir la instrucción, ¿dónde? En la intimidad. Entonces, si nosotros no estamos en intimidad, si nosotros no recibimos, por decirlo, el mandato o el llamado de Dios de ir a hacerlo, no tenemos que hacerlo. Tenemos que permanecer, porque si no estaríamos rebelándonos. Estaríamos siendo por nuestra propia cuenta. Ya no estaríamos sujetos, por decirlo, al león de la manada, sino que estaríamos siendo bajo nuestro propio, como que creando nuestra propia manada. Esto es muy importante, porque como dice el libro de Romanos, ¿verdad? Si Dios no nos envía, nosotros no nos tenemos que predicar hasta que Él nos envíe. Obviamente estamos hablando de un llamado ya en el sentido de que alguien predica un estadio o plazas o algo así, ¿verdad? No estoy hablando de predicar en el sentido de lo diario, porque a veces pasa que uno pues al papá o la mamá o a los hermanos uno les predica,
pero es porque se da la situación, ¿verdad? Pero otra cosa es ya nosotros comenzar a hacer campañas o movernos de esas magnitudes porque Dios nos está enviando. Y a veces también nosotros predicamos y la gente no se convierte. Uno dice, ¿pero por qué predico y la gente no se convierte? Por lo mismo, dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Por qué lo dice? Porque anterior dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, más a ellos profetizaban. Es decir, que estos profetas decían, pero ¿por qué no se convierten? Porque no les envió. Pero si yo estoy predicando palabras de Jehová, según ellos, ¿y por qué no se convierten? Porque no los envió Jehová, porque no estuvieron en lo íntimo. Entonces aquí nos habla a nosotros de que nosotros podemos ser muy diligentes. Porque hay personas que son bien diligentes. Yo no me considero del todo una persona diligente, pero sí sé que hay personas que son muy diligentes. Inclusive, cuando yo asistí a una congregación, me he dado cuenta que a veces uno tal vez cuando escuchaba la palabra de Dios llegaba uno por ejemplo, media hora antes. Pero había personas que llegaban allá a darse cuenta que el culto comenzaba a las 8. Ellos ya estaban a las 6 de la mañana o 5 de la mañana para esperar el culto de las 7 o de las 8. Entonces uno decía, bueno, es que estas personas, ¿qué tanta hambre de Dios tienen, verdad? ¿Qué tanta diligencia? Entonces hay personas que bajo el propio concepto de ellos están corriendo y profetizando y predicando y piensan que pueden estar haciendo de parte de Dios, pero Dios no los mandó. Y por lo tanto no hay verdaderas conversiones, es decir, conversiones de que las personas realmente se entreguen a Jehová, sino que ahí hay conversiones donde mezclan cuestiones del mundo, inclusive a veces con esas cuestiones del reggaetón y todo. ¿Por qué? Pues porque mezclaron Babilonia con las cosas de Dios, como en Isaías. Entonces no hay verdaderas conversiones para arrepentimiento. Hay personas que se dicen llamar, que creen en Jesús, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque estas personas corrieron sin que Dios los enviara. Pero en este caso dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, es decir, que si ellos realmente hubieran recibido mi palabra, lo que hablamos del principio de la voz profética, si realmente ellos hubieran recibido mi voz profética del arrepentimiento para perdón de pecados y la venida de mi Hijo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Es decir, habrían entrado en la diligencia como la diligencia de Juan el Bautista de predicar el arrepentimiento para perdón de pecados, porque Cristo viene pronto y para que se bauticen y reciban la llenura con el Espíritu Santo. Y lo habrían hecho volver de su mal camino, no necesariamente solo que amen a Dios, de que ellos están en un mal camino, necesitan volver y arrepentirse, y de la maldad de sus obras. Pero ¿cómo se va a lograr? En intimidad. Entonces, ¿por qué estas personas se apartaron en Isaías? Porque olvidaron la intimidad. ¿Por qué Urías se apartó? Porque olvidó la intimidad. Es decir, no encontró refugio en la presencia, sino que fue a buscar refugio en Egipto. Entonces, por eso, ya regresando aquí para finalizar, el título lo voy a repetir por lo mismo, ¿verdad? Por lo que estamos mencionando, es ten cuidado tú que ruges como un león. Es decir, que Dios ya no, puede ser que algunos ya los está mandando a predicar, ya están predicando, ya están enseñando, tienen que tener cuidado, porque se pueden engrandecer o el enemigo les puede poner trampa y lazo para llevarlos a Egipto o a Babilonia. Y si alguien todavía no ha comenzado a predicar o Dios no lo ha comenzado a enviar, porque aquí habla de un enviamiento, es de que primero encuentre refugio primeramente en la presencia. Y de que no hable, ¿hasta qué? Hasta que Jehová no ruja. Si Jehová ruge, uno ruge. Si Jehová no ruge, uno no ruge. Es decir, de que si Dios no nos habla, callados. Si Dios habla, hablar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en nosotros. Por eso Jeremías también, por eso le digo que es importante leer Jeremías, porque Jeremías entra mucho en conflicto con otros profetas. Es decir, otras personas como que estuvieran rugiendo de parte de Dios y no lo hacen. Jeremías es el que más marca acerca de los falsos profetas, más que Ezequiel y más que Isaías. Entonces, ¿qué pasa? Jeremías dice, yo he querido ya no predicar la palabra de Dios, pero hay un fuego dentro de mí tan intenso que hace que lo predique. Es decir, como que Dios estuviera rugiendo dentro de él y él no sabe más que sacarlo, es decir, ¡buah! Vamos a profetizar, ¿verdad? Porque ya no resiste ese rugido dentro de él, ¿verdad? Entonces él comienza a rugir porque obviamente Jehová está rugiendo. Entonces vamos a orar para finalizar pidiéndole al Señor que nos ayude a ser cuidadosos. Por eso decía la palabra que David era muy prudente en la casa de Saúl, porque Saúl estaba a su acecho. Saúl estaba viendo una oportunidad para venir y derribarlo, para matarlo. Entonces, por esa causa, tenemos que ser prudentes, entendidos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser cuidadosos y siempre darle la gloria a Él, movernos hasta que Él nos diga. Hasta que Él ruja, uno rugir. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo, entre más crezcamos y más se escuche nuestro rugido, por así decirlo, de parte de Jehová, más nos va a buscar poner al acecho. Y tenemos que entender siempre que la fortaleza a los siglos es Jehová y buscar la fortaleza a Él y no buscar refugio en otros lados.
Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu verdad, te agradecemos por tu bondad, gracias te damos por la advertencia que nos das. Ayúdanos en cada día, cada paso que damos, darte la gloria a ti, entender que no es por nuestro poder, nuestra por gloria, por la presencia, o si personas nos quieren hacer asimilar que es porque somos inteligentes o sabios o entendidos o cualquier otra manifestación o por así decirlo halago, darte la gloria a ti, así como Jesús hizo. Y cuando dijeron, bueno eres, él dijo, bueno, solo hay uno, solo Dios. Y también darte la gloria, como dice el pasaje, ¿verdad? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Así que por favor, amado pastor y rey, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos ayudes a tener cuidado. Ayúdanos a tener cuidado de nosotros mismos, ayúdanos a tener cuidado de los egipcios, ayúdanos a tener cuidado de Babilonia, Padre, para no ser contaminado, no ser llevado a depravación o a pecado. Ayúdanos, por favor, Padre, a estar en tu intimidad y hasta que tú nos envíes en tu intimidad, hacerlo. Y así seremos efectivos en nuestro rugido, en nuestra predicación o profecía, Señor Jesús. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Gracias por amarnos, por sostenernos, por guardarnos y limpiarnos. En el nombre de Jesús, gracias eterno, Rey y Salvador. Entregamos este tiempo para alabanza y la gloria de tu gracia. También aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador o quieran reconciliar, vamos a orar. Señor Jesús, hemos oído tu palabra, ayúdanos a saber que el enemigo nos ha puesto lazo, hemos sido cautivados y hoy queremos venir a ser libres por declarar a Jesús como Señor y Salvador. Queremos entrar en tu territorio, en tu refugio y por favor hoy declaramos a Jesús como Señor y Salvador y que Él resucitó entre los muertos. Te pedimos hoy tu palabra, te pedimos hoy tu gloria, encamínanos, dirígenos y protégenos de toda obra perversa. En el nombre de Jesús queremos caminar según tu palabra y ayúdanos a estar según tu bondad, Padre. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Y te damos a ti la gloria. En nombre de Jesús, por favor, llévanos a ser bautizados en agua, a ser bautizados con tu Espíritu Santo y a participar de tu Santa Cena. También vamos a orar por aquí en nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar como dice la palabra. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor y Salvador. Gracias te damos por tu gran bondad. Queremos hoy pedir que nos brindes de prudencia, que nos dejes a ser mansos y humildes, que nos ayudes a día tras día a reconocerte y decir como dijo aquel proverbista, no me des más para que yo no diga quién es Jehová, y no me des menos para que yo no venga y robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Más bien manténme el pan necesario. Líbrame palabra perversa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre bendito, para ser guardados, para no contender contra ti, para estar atentos contra las hechanzas del enemigo y no caer en sus trampas. Ayúdanos, por favor, a estar atentos, velad y orad para no caer en tentación. Gracias te damos y ayúdanos que entre más avancemos, entre más nos impulses, entre más prediquemos o anunciemos las buenas nuevas, así más tenemos que tener cuidado. Así como David, que fue muy cuidadoso, Padre bendito, te lo pedimos. Provee hoy también sanidad, provee hoy liberación, provee el que sean las personas sanadas de enfermedades, que las casas sean restauradas, que las familias sean renovadas, que los padres y los hijos se puedan perdonar, que las mujeres y sus hijas puedan perdonarse, que pueda haber restauración familiar, que pueda haber restauración congregacional, que pueda haber restauración entre amistades, que pueda haber, Señor, una restauración sobre todo lugar, Padre bendito, que proveas a las diferentes casas de tu gloria, también de los recursos diferentes como trabajo, también eso de comida o algunas otras situaciones que puedan necesitar, más aún ahora que están iniciando el tiempo del colegio o de las instituciones, ¿verdad? La temporada escolar, por favor, provee todo conforme a tus riquezas en gloria. Sabemos que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Que tú eres Jehová Jireh y que eres un Dios que provee. Y así que provéenos hoy de tu gloria y tu presencia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Padre, amén y amén. Bendito seas eternamente.